La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Estamos hablando de la vinculación que se hizo desde un tuit de parte del presidente de la República, de Mauricio Funes, con Alejandro Mason. Pero mi pregunta es, de estas discusiones o este intercambio de tweets entre el diputado García y Alejandro Mason, meses o semanas antes también con Ernesto Sanabria, también se habían tenido un dime que te diré. No sé si es Alejandro Mason suele tener este tipo de encontronazos con funcionarios y después se calma, pero hoy ha llegado hasta la cárcel Alejandro Mason. Pero en todo este embrollo, ¿por qué sale Mauricio Funes? ¿Qué tiene que ver Mauricio Funes entre Ernesto Sanabria, Eric García, la diputada Rebeca Santos, la diputada suplente de Eric García y de Alejandro Mason? ¿Qué tiene que ver usted, Mauricio? Mi impresión y el análisis de los tweets presidenciales y de otros funcionarios del equipo de propaganda y desinformación que tiene el gobierno, particularmente Porfirio Chica y Walter Araujo, que aunque no es funcionario del gobierno, no cabe ninguna duda que trabaja para Casa Presidencial y seguramente le están pagando de la partida de gastos reservados que no ha sido eliminada. Y esto es importante porque hubo un artículo de Edwin Segura de la Prensa Gráfica donde él demuestra, en base a información proveniente del mismo Ministerio de Hacienda, que la partida de gastos reservados, antes conocida como partida secreta, no ha desaparecido. Lo que ha hecho es que se ha repartido entre diferentes unidades de ejecución. Una parte la tiene el organismo de inteligencia del Estado, otra parte la tiene la Secretaría de Prensa, otra parte la tiene la Secretaría de Comunicaciones, otra parte la tiene la Secretaría de Innovación Tecnológica, que dicho sea de paso, ha recibido una cantidad considerable de refuerzos presupuestarios, supuestamente para recortar la brecha digital. Pero yo no veo que el Internet gratis para los estudiantes de las escuelas públicas, de los institutos públicos en todo el país, esté funcionando, esté operando. El famoso satélite que iba a lanzar el gobierno de El Salvador al espacio y hasta hizo una convocatoria pública para recibir propuestas. ¿A dónde está ese satélite? ¿A dónde está? Pero bueno, ha habido refuerzos presupuestarios autorizados ni siquiera por la Asamblea Legislativa en algunos casos, sino que por decretos ejecutivos, lo cual es una violación a una sentencia de la Sala de lo Constitucional que fue emitida en el 2010, que prohibió a que el Ejecutivo pudiera hacer transferencias de recursos de una unidad de ejecución a otra sin la autorización de la Asamblea Legislativa. Porque ¿qué es lo que se acostumbraba antes? Y eso lo hicieron todos los presidentes de Arena, y ya en mi gobierno yo no lo pude hacer porque la sentencia se emitió como 6 meses o 7 meses después de que yo llegué a la presidencia de la República. Y es que antes las llamadas economías de salarios presupuestarias, que son los sobrantes que quedan a final de un ejercicio fiscal de presupuesto que un ministerio no ejecuta, y en el caso de este gobierno, los sobrantes son significativos porque este gobierno ha demostrado una baja capacidad de ejecución presupuestaria. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, al Ministerio de Obras Públicas le aprueban para el ejercicio fiscal, o le aprobaron para el ejercicio fiscal 2022-2023 de enero a diciembre del 2022, o sea, el presupuesto para ese año. Dijéramos que le autorizaron un presupuesto de, qué sé yo, 400 millones de dólares. Y al final del 2022 solo ejecuta 300, por diferentes razones. Y ahí va desde la incapacidad presupuestaria al hecho de que en el camino el gobierno estableció otras prioridades. Y entonces ya no desembolsó esos recursos.
le sobraron 100. ¿Qué se hacía antes? Que esos 100 millones se destinaban por decisión del presidente de la República a reforzar los presupuestos de otras carteras del Estado. Entonces venía el presidente y decía, le solicitaba esos recursos al ministro de Hacienda y le decía, necesito que me le asignes 20 millones más al Ministerio de Educación, necesito que me asignes 20 millones o 30 millones más a Casa Presidencial. Bueno, la sentencia prohibió eso. Todo refuerzo y todo traslado de recursos de una unidad de ejecución a otra del Ejecutivo tiene que ser autorizada por la Asamblea Legislativa. Bueno, pero se han hecho traslados sin autorización de la Asamblea Legislativa, con lo cual está violando una sentencia de la Sala de lo Constitucional. Pero ese es problema del gobierno. No me meto en eso. Lo que quiero decir es que ha habido presupuesto y con ese presupuesto han estado pagando diferentes actividades del Ejecutivo. Han reforzado la propaganda, están financiando medios digitales. Es claro que Última Hora, La Huella, La Brittany, Portada y otros panfletos digitales se manejan desde Casa Presidencial, y hay una investigación a propósito de un medio de comunicación que refiere eso. Salió publicada esa investigación, me refiero a Focus, salió publicada hace como 3-4 meses atrás. Los generadores de contenido, los youtubers también son pagados. Eso salió publicado, no lo estoy diciendo yo, sino que hay una investigación periodística que sustenta eso. Pues bueno, resulta que estos generadores de contenidos y manipuladores de la propaganda y de la información que emana de Casa Presidencial, quizás le propusieron al presidente de la República, Nayib Bukele, que para tirar una cortina de humo sobre este destape que venía haciendo, no sé por qué razón, pero este destape que venía haciendo Alejandro Mason, primero, como tú bien lo has señalado, con Ernesto Sanabria, a quien ha acusado de corrupción, yo también lo he hecho en mis redes sociales.